por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis, siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis, siglo XXI. Todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Un mensaje a la conciencia, dirigido a todos aquellos buscadores de la luz que de verdad anhelan el despertar de la conciencia y la autorrealización íntima. Este mensaje va dirigido también a todos aquellos hombres y mujeres que muy devotamente quieren poner su fuerza y su comprensión al servicio de la humanidad, pero que muy sinceramente reconocen que sin purificación y sin una real conciencia de sí, muy poco o nada puede hacerse por ella. Este mensaje va dirigido a todos aquellos seres que en verdad quieren comprender su situación dentro del círculo de la humanidad mecánica y anhelan entrar al círculo de la humanidad consciente. El propósito del círculo de la humanidad consciente es sembrar en la vida ideas espirituales a fin de que el hombre mecánico llegue a despertar su visión interior, convirtiéndose en hombre consciente o en un hombre espiritual. Este ha sido el propósito de todas las escuelas gnósticas de todos los tiempos, desde muchos siglos antes de Cristo hasta nuestra era. Y esta es la razón de la existencia en el planeta Tierra del Sagrado Colegio de Iniciados. Esta invitación la hace el Centro de Estudios Gnósticos Uriel, a través de su programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Tomás Tovar, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, entregamos para la humanidad que sufre nuevas fórmulas de botánica medicinal. En programas anteriores hemos insistido a nuestros oyentes que la clave de nuestra salud radica en aquellos alimentos que consumimos. En realidad, todo está basado en la alcalinidad que posea nuestro organismo. Un organismo alcalino está libre de enfermedades. Aquellos alimentos que acidifican nuestro organismo nos ayudan a mantenernos enfermos, a generar los virus y las bacterias y se alimentan de esta acidez. En cuanto a qué es en realidad la alcalinidad, hace referencia al pH en nuestros líquidos, en nuestra sangre. Un pH alcalino óptimo está de 7.35 a 7.45. Es decir, aquellos alimentos como el brócoli, el col, perejil, zanahoria, pepino, coliflor, ajo, cebolla, espinaca, berros, tomates, nos proveen un organismo alcalino. Y las frutas como la manzana, aguacate, banano, melón, coco, uvas pasas, pomelo, limón, naranja,
pera, piña, patilla, nos proveen cierta alcalinidad, es decir, mantienen nuestro organismo en un equilibrio, mientras que ciertos alimentos provocan acidez, pues no se dice acidez estomacal, sino que hacen que la sangre se acidifique, como el maíz, las lentejas, el arroz, las harinas blancas, pastas, frijoles, lácteos, azúcares refinadas, la sal refinada, las frituras, el alcohol, el café, el vinagre y los jugos procesados, al igual que las bebidas colas. De tal forma que para mantener el equilibrio nosotros debemos consumir, por ejemplo, las carnes las podemos consumir con abundantes verduras frescas, las berenjenas, brócoli, coliflor, nos ayudan entonces a mantener un equilibrio. Otra forma de ayudar al cuerpo a lograr esa alcalinidad es por medio del agua. Hoy en día existen muchos mecanismos costosos, pues muy difícil al alcance de la mano del público, pero una forma muy fácil y económica de alcalinizar el agua que nosotros consumimos en casa es por medio, puede ser agregarle un poco de bicarbonato. También si la hervimos, pero para hervirlas se consume solamente se hierve solamente la cantidad que se va a consumir. Otra forma fácil, económica, rápida y sencilla es hacer que el agua cree burbujas, es decir, la pasamos de un recipiente al otro, logrando que se alcalinice de una forma fácil y rápida. Vamos entonces a regalar algunas fórmulas para la anemia. El té de ortiga. Podemos consumir un vaso de jugo diario. Para la gota, aplicando hojas de borraja hervidas como cataplasma calientes, se quita el dolor. Se recomienda usarla en forma seguida. Como reconstituyente para aquellas personas que sufren de agotamiento físico, se hierve 1 litro de leche, cebolla, y se le agrega, cuando se baje del fuego, un vaso de cristal de sábila y se endulza con miel de abejas. De esto se van a tomar 3 vasos al día. Hasta aquí las fórmulas de medicina natural. Para el próximo programa estaremos con ustedes regalando más consejos de la naturaleza. Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Ante todo le damos gracias a todo nuestro radioescucha por la sintonía, ya sea a través de la radio o a través de la web. Gracias por permitir entrar en sus hogares y en sus conciencias. Ya hemos dicho en temas anteriores que el objetivo de estos programas es llegarle a la conciencia de cada oyente y colocarle en su corazón y en su mente los medios para la regeneración de sí mismo, para que tenga una mejor convivencia con sus semejantes y ante todo con Dios, una íntima relación entre sí mismo y su real ser. Nosotros tenemos una forma equivocada de ver las enseñanzas gnósticas y muchas veces pensamos que la gnosis es lo que nos presenta en el aviso, como salir en cuerpo astral, como tener poderes, recordar vidas pasadas, hacer ciertos rituales, etcétera, etcétera. Pero realmente el fundamento de la gnosis es la revalorización con nuestro ser devoto a su ser, trabajarle a nuestro ser
Y para esto, pues, el maestro Samael nos enseña el despertar de la conciencia. Dice en la Sagrada Escritura: buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. El despertar la conciencia, el desintegrar el ego, es buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás que nos muestra de la gnosis, eso viene por añadidura. Entonces, amigo Osvaldo, ¿qué otro mensaje usted tiene con relación a todos aquellos hermanos que quieren entrar en esta fila de las enseñanzas gnósticas? Por todo lo anterior que usted acaba de mencionar y con el ánimo de darles a los seres humanos un camino, una forma de entrada a los misterios, vamos a profundizar un poco. Por eso entonces debes prepararte, amigo mío, para que conozcas un poco de tu verdadera esencia, porque tú tienes una falsa creencia de lo que en realidad eres. Tú eres espíritu y no polvo. Ahora el planeta te ha prestado un vestido para que lo uses mientras lo visitas. Tu verdadera esencia es luminosa, es diáfana y radiante. Pero me dirás tú, ¿dónde está esa esencia que no puedo verla? Nosotros te respondemos: así como cuando al entrar de visita a una casa dejas tu abrigo colgado en el ropero para ponértelo a la salida, así también al llegar a la tierra dejaste en el ropero del misterio tu dorado abrigo que te espera a la salida para el regreso a tu casa. Sí, amigo mío, comprende que te tratamos como a espíritu que eres, y por lo tanto para nosotros no tienes sexo ni color, ya seas hombre o mujer, blanco o negro o amarillo. A ti que nos escuchas te llamamos hermano, es decir, te llamamos con la palabra que santificó Cristo en el Calvario. Todos somos hermanos. La amistad es sagrada cuando es sincera. Así pues, escucha estas palabras que son sinceras como el amor. Sí, eres espíritu. ¿Pero qué hago aquí en el planeta Tierra?, me preguntarás, y te respondemos: tú eres un antiguo viajero de los mundos siderales que en el camino de tu evolución necesitas pasar por ciertas experiencias, y por tu propia voluntad te encuentras en el estado actual de tu existencia. Pero si yo no estoy satisfecho con mi vida actual, ¿cómo pude haber escogido este género de vida? Nosotros te contestamos: tu ignorancia te hace sufrir, mas te daremos un rayo de luz para que ilumine tu conciencia. Existe una ley eterna, inmutable como el mismo Dios, la ley de causa y efecto. Lo que estás recogiendo en este momento de tu eternidad lo sembraste tú mismo en vidas anteriores, o quizás en esta misma vida. Por eso te dijimos: aquí te encuentras por tu propia voluntad, ya que ahora eres el resultado de lo que fuiste antes. Pero al encerrarte en el cuerpo físico que ahora vistes, un velo cubre tu pasado. Este es un secreto del Padre Celestial, que en su infinita sabiduría te evita un retroceso en el progreso de tu marcha evolutiva, ocultándote algo que quizás te llenaría de espanto. Ahora, amigo mío, que la luz sea contigo. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel invita a todos, sin distinción de clase social, política, religiosa, a los centros de conferencia totalmente gratis ubicado en Soledad, Urbanización Villa Estadio, calle 69, número 1411, todos los domingos a las 4 de la tarde. Te invitamos a escuchar el programa radial Gnosis Siglo XXI por emisoras Fuentes de Cartagena en su dial 920 AM los días domingo a las 9 de la mañana. Escucha el programa radial Gnosis SOS los días viernes de 7:30 a 8 de la noche por Radio Tropical. Te invitamos a visitar la página de ACEGAP en Facebook. Podrás encontrar facebook.com ACEGAP, en Twitter ACEGAP1
Correo electrónico acegap@hotmail.com. Búscanos con Google Centro de Enseñanza Uriel y podrás enlazarte en vivo a Radio Tropical, ver este programa. De la misma forma podrás ver en vivo las conferencias los días domingos a las 4 de la tarde. Están cordialmente invitados. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Una sección en la cual le entregamos a todos nuestros oyentes cierto conocimiento que le permita reflexionar sobre sí mismo, sobre la vida, sobre naturaleza externa y sobre su propia naturaleza interior. Pues bien sabemos que todos los seres humanos, de una u otra manera, pues siempre buscamos una solución, una salida a nuestros conflictos. Es por esa la razón que en los momentos más críticos de nuestra existencia, entonces acudimos a una religión, acudimos a cualquier centro que nos dé un aliciente, que nos entregue un mecanismo en el cual nos permita salir del momento trágico en que nos encontramos. Pues generalmente cuando encontramos el lugar donde nos sentimos bien cómodos, nos acotejamos, pues nos convertimos en seres donde busca una forma de hacer cambios, de hacer transformaciones, porque las religiones, a través de medios como las Sagradas Escrituras y otros medios, pues nos enseña la necesidad de amar, la necesidad de perdonar, la necesidad de colaborar entre los hermanos, la necesidad de amar a Dios y de seguir al Cristo como nuestro Salvador. Bien sabemos que nosotros hemos tomado del Cristo el medio de salvación. Eso lo dicen todas las religiones, todos los libros sagrados, ya sea esta la Biblia, el Corán y muchos otros libros sagrados y muchas efigies, muchas escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy precisamente vamos a hablar de este Salvador, de este Cristo que todas las religiones han tomado como el medio para llegar a nuestro Padre que está en los cielos. Para empezar podemos decir que el Cristo tiene múltiples manifestaciones. Por ejemplo, la religión nos muestra un Cristo histórico. Ese Jesús que en su momento Él dio un drama cósmico donde a través de ese drama Él coloca su vehículo, su cuerpo físico, mostrando a un Cristo que hace grandes milagros. Y ese Cristo, en representación de Jesús, Él dice que el único camino para llegar al Padre es a través de Él. También en otras culturas nos muestran el Cristo cósmico, a ese sol radiante que le da vida y que es el medio para que se engendre en la naturaleza la semilla y nos da vida a todo lo creado. Pero también existe otro Cristo que muchos no lo conocen, por lo tanto no lo predican, y es el Cristo íntimo. Ese Cristo íntimo es la representación de ese mismo Cristo histórico y ese mismo Cristo íntimo. Pero detrás de un nacimiento de un Cristo debe existir un vientre. Todo elemento, así como nace la carne, así como nace el Cristo, pues debe nacer en un vientre que es la Madre Celestial.
El sábado anterior, en el programa anterior, habíamos hablado sobre ese vientre, sobre la Madre Divina, y habíamos quedado en que nosotros no podemos tener una buena relación con nuestra madre si nosotros estamos faltando el respeto o estamos tratando de hacerle daño a ese Cristo íntimo. Pues esto nos impide a tener una buena relación con nuestra Madre Celestial, que es la que intercede por nosotros ante la divinidad. Hoy vamos a desarrollar el tema de qué manera nosotros pues realmente le hacemos daño a ese Cristo, y sobre todo comprender que ese Cristo íntimo en cada ser humano. Realmente nosotros estamos esperando al Cristo en la misma forma en que nosotros podríamos recibir a un personaje ilustre, a un personaje famoso, ya sea nacional o internacional. Nosotros arreglamos nuestra casa, sacamos un mantel hermoso, sacamos la mejor vajilla, cambiamos de lugar los muebles, arreglamos, limpiamos. Así nosotros deberíamos estar preparándonos con nuestro templo físico, limpiarlo, arreglarlo en realidad para la venida del Cristo. Muchos lo esperan en una nube, muchos lo están esperando a un personaje físico, a un personaje ficticio. Pero en realidad, ¿a quién están esperando? ¿Cuál es ese Cristo que las multitudes esperan, del cual se vanaglorían, al cual dicen seguir y proclamar? Deberíamos estarnos ocupando de limpiarnos del odio, del resentimiento, del orgullo, la pereza. Deberíamos tener una perfecta negación a estos defectos para poder decir que estamos realmente siguiendo la doctrina del Cristo. Aceptar al Cristo es aceptar, practicar ese sacrificio de la castidad. Aceptar a Cristo es morir en mí mismo, morir al pecado. Aquellos que pregonan que solamente se puede construir sobre la roca, como si esa roca fuese el Cristo, construir sobre esa roca son aquellos que escuchan esas palabras y las cumplen a través de la castidad, a través del mejorarse a sí mismo. No es un regreso del Cristo físico lo que debemos anhelar y esperar esta humanidad, sino su principio en el corazón. Él no es exclusivo de ninguna religión, es la primera fuerza y última fuerza del universo, es energía de amor y de paz. Él es Rey, Dios, ángel, hombre. En cuanto a esa imagen, a ese personaje que nos venden, que nos promocionan las iglesias, nos impide realmente desarrollar el Cristo íntimo dentro de cada uno de nosotros, porque nos hacen sentir la culpa. Si nosotros vemos las imágenes, las pancartas, colocan a un Cristo pues latigado, flagelado, y le venden esa idea a la gente de que Él llevó esos pecados, Él cargó nuestros pecados, y entonces las iglesias explotan la culpa y luego nos ofrecen una redención para aliviarla. Esta metodología hace que en realidad nos alejemos para que en nuestro corazón podamos manifestar realmente a ese Cristo íntimo, a ese Cristo personal. El amado Maestro Jesús el Cristo nos llama al camino de la transformación personal, y la fuerza que Él utiliza es el amor. Entonces, ¿dónde está el amor que nosotros deberíamos estar manifestando en nuestros corazones como esa fuerza de ese Cristo íntimo? Se ha hablado mucho en todas las religiones y en todos los tiempos, se ha hablado mucho del Maestro Jesús, con todas sus características particulares, su prodigiosa capacidad para reproducir, para multiplicar la vida.
Pero desafortunadamente nosotros los seres humanos, con la mente que tenemos, con la mente sensual, nos limitamos solamente a la interpretación literal y a la parte material, desconociendo la parte oculta de todo esto. Y es que ciertamente para penetrar en la parte oculta se requiere una disciplina individual en cada uno de nosotros. Nosotros muy ciegamente, por ejemplo, obedecemos una cantidad de preceptos que nos han inculcado nuestros antepasados y los demás pastores que han sido en todos los tiempos, que también han interpretado esto a la letra muerta. Como ese ha sido el ejemplo, esa ha sido la costumbre en nosotros. Y precisamente es ahí el punto donde se necesita la reflexión, la comprensión, para poder, como quien dice, entresacar lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. Para esto es necesario precisamente aplicar una disciplina en el sentido de que nuestra visión interior está dormida. Nosotros los seres humanos nos encontramos en un estado bastante hipnótico, seguido precisamente por la multitud, que nosotros hacemos el ejemplo de lo que vemos y no se nos ocurre de ninguna manera salirnos del redil, porque entonces ¿qué dirá? Le tenemos miedo todavía al qué dirán. ¿Qué pensarán si la persona se convierte, se vuelve en una persona espiritual 100%, respetando dentro de sí mismo precisamente todos los preceptos que nos enseñaron nuestro Maestro, el Señor Jesús el Cristo? Resulta que el Cristo interno, nuestro Cristo interior de cada uno de nosotros, sufre también precisamente con todas las maldades que nosotros hacemos. Cuando la persona logra despertar conciencia y logra reconocerse dentro de sí mismo, conocer su real ser, conocer las partes íntimas que se mueven dentro de él, entonces comprenderá exactamente por qué, cuál es la misión del Cristo y por qué se le llama su Salvador. Por qué desde un principio el Maestro Jesús se mostró como quien nadie llega al Padre sino a través de mí. Y es que precisamente hay que hacer dentro de nosotros mismos toda la labor que el Maestro Jesús representó físicamente. Es un drama cósmico que dentro de nosotros hay que vivirlo. Por eso de alguna manera nos asombra ver cómo por estos tiempos mucha gente que se tratan de muy espiritualistas, por ejemplo, cometen errores que ni cualquier fanático o cualquier persona del común lo cometieran. Existen hoy por hoy, por ejemplo, muchos candidatos que ofrecen una serie de prebendas y de premios como si se tratara de una subasta. Realmente no hay premio tal si nosotros no lo conseguimos, si no lo conquistamos, si nosotros no respetamos las leyes de Cristo y no vivimos ese calvario dentro de nosotros, jamás será la luz para nosotros. ¿Por qué? Porque es que ese es un trabajo interno. Por ejemplo, nosotros no abandonamos nunca ningún tipo de pecado. De los 7 pecados que nos menciona la Biblia, pensamos que eso es para los demás. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, no, que los demás, que la multitud, que para la gente somos nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos ponemos, como quien dice, nos predisponemos a eliminar toda esa serie de elementos que son los que nos hacen ciegos para la verdad, jamás la encontraremos, y mucho menos encontraremos a Jesús el Cristo, porque es que esperamos que venga ciertamente en una nube. Entonces pensamos algunas personas que de pronto, si yo soy por ejemplo religioso, pues como yo soy religioso, dentro de mi familia también se van los religiosos, también porque como yo soy el jefe de la familia, con ellos se van, y resulta que no hay tal. Si nosotros no trabajamos dentro de nosotros mismos para darle vida a ese Cristo, nunca lo conseguimos. En otras palabras, es que Cristo vive en ti, tienes que despertarlo por medio de procedimientos muy específicos, sacrificios voluntarios, padecimientos conscientes. Es precisamente, como quien dice, el camino del iniciado, y para eso hay que hacer, como quien dice, unos votos muy específicos, la castidad, por ejemplo, para poder tener la fuerza para irse purificando, para poder obtener la luz. De otra manera no se conseguirá nunca. Amigo Tomás, ¿tiene alguna pregunta usted que hacer? Bueno, ante todo, amigos, Osvaldo, el Cristo a través de Jesús menciona, porque es que Cristo puede manifestarse a través de aquel ser humano que está debidamente preparado. El Maestro Jesús se preparó y el Cristo habla a través de Jesús y dice, pues otro mandamiento os doy, que nos amemos uno con otros. O sea, el mandamiento del amor.
Y el Cristo a través de Jesús dice, nadie llega al Padre si no es por mí. El Cristo a través de Jesús dice, yo soy la luz, el camino y la vida. En fin, el Cristo a través de Samael también habla y dice, para poder encarnar el Cristo tenemos que aprender a transmutar la energía sexual. El Cristo habla a través del Quetzalcóatl. El Cristo habla a través de Moisés. El Cristo habla a través de todo aquel personaje o discípulo que está debidamente preparado para encarnar a ese Cristo. Vamos a comprender realmente qué es ese Cristo íntimo. Y esto aparece en las Sagradas Escrituras. Mencióname, hermana, en qué aparece en la Sagrada Escritura para enfatizar realmente cuál es ese Cristo que puede encarnar cualquier ser humano. Lo encontramos en el libro de Levíticos, capítulo 15, versículo 16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavarán en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. ¿En qué otro lugar? Es en el Viejo Testamento. Sí. Entonces muchas religiones dicen que ya esto quedó abolido. ¿Hay algo en el Nuevo Testamento que también mencione a ese Cristo? Sí, también lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, que dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿En qué otro lugar aparece más exactamente para enfatizar cuál es ese Cristo? En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 16, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, aquí nos está diciendo pues que la simiente representa la semilla. Para que todo nazca necesita de la semilla. Dice, por ejemplo, en Levítico, el que tuviera emisión de semen serán inmundos, o sea, el que derrame su semilla, su simiente. Esto se convierte en roca de escándalo. Cuando nosotros, estudiantes gnósticos, hablamos de esto, pues muchos han tomado esto y lo quieren vulgarizar, las cosas que son altamente sagradas y que dejó Dios para que ese Cristo nazca en nosotros. Es obvio que aquel profanador del templo, aquellos que no le interesa esto, traten de disfrazar este conocimiento y llevar a la multitud al abismo a través de falsas interpretaciones. Hoy por hoy la gnosis sale a la luz pública y le entrega a la humanidad realmente el conocimiento en la cual descorre el velo para entregarle realmente la razón de la vida y la razón del renacimiento del ser humano. Bien sabemos que el sexo es el medio de nacimiento. Todo ser humano nació del vientre de una madre. Y así como existe una madre física, también ese Cristo también nace en el vientre de nuestra madre celestial. Pero solamente la semilla con que nace el cuerpo físico, esa misma semilla es cuando debe nacer ese Cristo íntimo en nosotros. Por eso se llama íntimo, porque está dentro de cada ser humano, ya sea este hombre o mujer. ¿De qué manera le faltamos el respeto a ese Cristo? Lo dice nuevamente el Levítico 15. Menciónalo nuevamente. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Entonces notamos, querido radioescucha, que si la gente se apoya en la Sagrada Escritura, ahí nos dice claramente, realmente, y nos menciona a ese Cristo íntimo. En Génesis 3:15 la palabra nos dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Es muy claro este versículo, es decir, que esa simiente va a ser Cristo, esa simiente, ese buen depósito del Espíritu que gestado en el vientre de la mujer se convertirá precisamente en ese enemigo que pisará la cabeza de la serpiente. Bueno, además, pues en los mandamientos de Dios dice pues no fornicar.
Y fornicar es lo que aparece en el Levítico 15, cualquier varón Emisión de semen. que tenga emisión de semilla, que es el mismo semen, serán inmundos, porque se mata el nacimiento de ese Cristo. Nosotros predicamos un Cristo histórico y sentimos sentimientos profundos al ver todo lo que nosotros le hemos hecho a ese Jesús. Muchas veces hasta nos hablan del corazón a ver todo lo que Él sufrió por nuestros pecados. Pero no entendemos que Él llegó un mensaje, sí es cierto, para liberarnos del pecado. Nos entregó el mecanismo, cómo encarnar ese Cristo íntimo, única forma de poder liberarnos del pecado. Es el Salvador del mundo. Pero realmente, eso que hizo el Maestro Jesús, si reflexionamos, nosotros estamos haciendo lo mismo que le hicieron a Él, con nuestro Cristo íntimo. Estamos matando a ese Cristo cada vez que el ser humano fornica. Ahora, muchos discípulos que entran a estos estudios físicamente dejan de fornicar, pero le sigue faltando respeto a su Cristo porque fornican en otros niveles de su mente. Fornican cada vez que coge rabia. Bien sabemos que la ira está íntimamente relacionada con la fornicación. Y muchos cogemos rabia y en ese momento matamos la posibilidad del nacimiento del Cristo íntimo. Muchos fornican y matan al Cristo cuando señalan a otros seres humanos. Muchas personas, muchos grupos se encargan de señalar a otros grupos. En ese instante, en vez de tener una íntima relación con su Madre Divina y con su Cristo, se está alejando de su Cristo íntimo, porque ese Cristo jamás puede señalar a nadie. Pues el Cristo dice, otro mandamiento os doy, que nos amemos unos a los otros. Reflexionemos, si realmente nosotros queremos seguir la senda de ese Cristo, tenemos que corregir muchas cosas en nosotros mismos. Tenemos que ir cambiando muchas cosas en nosotros mismos. Habíamos dicho que la relación con nuestra Madre Divina nos acerca a nuestro Cristo. Pero como madre, pues obviamente no va a omitir el delito de que nosotros le faltamos el respeto a ese Cristo íntimo a través de nuestras actitudes. Obviamente tenemos que desintegrar el ego para nosotros poder encarnar a ese Cristo. Por eso cuando se dice luchar por entrar por la puerta angosta, nosotros desde aquí insistimos precisamente que ningún estudiante, llámese gnóstico, llámese de cualquier espiritualidad, que no logre superar su físico y que no logre la castidad científica, jamás, nunca podrá pisar el sendero iniciático, porque es precisamente esta la fuerza. Esta es la base del conocimiento y es lo que le da incluso poder, le da fuerza, le da la energía suficiente precisamente para penetrar en las dimensiones superiores y conocer lo que está más allá de la vida y de la muerte. Esto es precisamente, hermano nuestro, que nosotros, la insistencia es precisamente por esta razón, porque es que esta es la base de la vida, es la base de la muerte también. El sexo utilizado de manera negativa es la muerte, y de manera positiva es la vida. Por eso es que el Maestro Jesús insistió tanto y por eso es que nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, muchas veces se menciona sobre este aspecto lo que es la parte de la fornicación. Viene otra parte bastante delicada y la parte de la adulteración, que precisamente a manera de manera propicia la han querido mezclar la una con la otra, y nosotros queremos hacer referencia a ese caso particular porque es que esto tiene unas implicaciones bastante graves en el discípulo o aquel que quiere precisamente ascender dentro del esoterismo, y es que es una mezcla de fuerzas diferentes. La adulteración es precisamente mezclar una cosa con la otra, y cuando se arranca precisamente en estos estudios, la persona debe mantenerse precisamente aislado de toda esta clase de vicios. El adulterio, por ejemplo. Entonces esto hace que se mezclen fuerzas diferentes y se destruye el trabajo que se está haciendo. Por esta razón es que nosotros insistimos y clarificamos estos dos aspectos, porque se han mezclado, profesor, y eso lo han hecho conscientemente las personas que manejan los diferentes grupos, precisamente porque ni a ellos les interesa la castidad y a los seguidores tampoco. Pero ¿por qué no les interesa? Porque muchos de ellos saben precisamente que el sexo es la fuerza. Entonces
trabajan precisamente por el lado contrario para mantener sometido siempre a su pueblo. Nosotros le hacemos esta voz de alerta a las personas para que sepan, estudiantes o no estudiantes, precisamente esa es la fuerza poderosa que mueve el universo, es el origen de hombres, bestias y dioses. Por eso todos los maestros de todos los tiempos siempre han hablado sobre una roca viva y firme. ¿Y cuál es? Ese precisamente el secreto de los dioses. Hoy, en este tiempo, en esta era, el maestro Samael Aún Weor ha venido entregando esta ciencia, y sus seguidores, sus discípulos, las personas que están sobre el camino precisamente de la iniciación, lo estamos redundando para que la gente lo capte y lo reciba. Es más, toda persona que recibe este decreto o tiene conocimiento de esta ciencia y la olvida, por ejemplo, hace caso como quien dice, no la escuché, a esos más bien, ahí sí, como las palabras del maestro Samael, queremos repetirlas, ahí sí, más bien les hubiera valido no haber nacido o colgarse una piedra de molino del cuello y arrojarse al fondo del mar. ¿Por qué? Porque conocieron el gran secreto de los dioses, que no en todo momento lo revelan, porque para nadie es un secreto. Para aquellos esoteristas, por ejemplo, que están adiestrados y pasan a las dimensiones superiores, saben muy bien que hacerse dueño de este secreto es prácticamente un triunfo. Quien lo conoce y lo practica, logra precisamente porque se logra encauzar y logra darse cuenta, no solamente internamente, sino que son correspondencias físicas, porque la energía creadora, precisamente el principio de creación del universo entero, está con él, y precisamente esa es la fuerza crística de la que el Maestro Jesús habla. No es aquel Jesús histórico al que siempre nos sujetaron las diferentes religiones, es un Cristo cósmico individual dentro de cada uno de nosotros. Así como cada uno de nosotros tiene su Padre y su Madre divina particular, tiene su Cristo y su Espíritu Santo particular. Hablamos de esta manera porque sabemos que hay discípulos, estudiantes que tienen cierta facultad y pueden penetrar ciertos estados de las dimensiones superiores y pueden ir avanzando, y por eso hablamos de esta manera porque saben que nos comprenden. Hay otros que no, pero para quienes no nos comprendan los invitamos precisamente a iniciarse, a adentrarse dentro del camino esotérico para que conozcan mucho más allá de lo que las religiones diferentes les muestran. Bueno, además de esto, amigo Osvaldo, tenemos que tener bien claro a quién le vamos a servir. Bien sabemos que en un país no puede existir dos presidentes. En un barco no puede existir dos capitanes, o hay uno o el otro. Dentro de estos estudios tenemos que tener bien claro a quién le vamos a servir, a nuestro Cristo o a la otra parte. Esto pues lo menciono porque realmente se han profanado la gnosis. Hemos cogido la gnosis y la hemos profanado, le hemos faltado el respeto a estas enseñanzas, porque estamos predicando lo del Cristo, pero por otro lado le estamos sirviendo a la otra parte. Muchas personas, por ejemplo, hablan de lo lindo en la conferencia, pero hacen cosas que realmente no está acorde a lo que está hablando en la conferencia. Por ejemplo, personas que muchas veces justifica el transmutar para hacerlo con otra persona independiente a su esposa, teniendo su esposa, y quiere hacer aberraciones con otra mujer, hablando místicamente, porque para poder enseñarle estos procesos. Estas son cosas que realmente están faltando el respeto a la gnosis, y realmente ese tipo de personajes así, realmente la ley de la justicia pues le caerá encima, pero obviamente en su momento. Bueno, profesor, cuando no se han avanzado ciertos estados de la conciencia, ciertos niveles, no le permite precisamente dejar entrar la luz en esos aspectos. Es cierto, mucha gente habla bellezas y maravillas, pero en la práctica no cumplen con eso. A esas personas que así de esa manera actúan, no saben, desconocen precisamente la eterna ley de la justicia. La justicia cósmica es la que cobra absolutamente todos y cada uno de estos detalles. Cuando la persona no actúa de esa manera, desafortunadamente le ha faltado autoobservación, le ha faltado carácter incluso para imponer la voluntad sobre su cuerpo físico. No ha tenido la suficiente voluntad precisamente para vencer el deseo. En otras palabras, su espíritu prácticamente lo ha abandonado. Y lo abandona precisamente porque es que, como dice usted, profesor, no se puede servir a dos señores. O se trabaja para lo blanco o se trabaja para lo negro. A nosotros, lamentablemente, tenemos de pronto la ocasión de llevar este mensaje, pero también la fortaleza de especificar en algunos aspectos para que aprendamos precisamente a diferenciar lo uno de lo otro. No podemos de ninguna manera, bajo el manto precisamente de la santidad, cometer tantos errores. Cuando estos errores se suceden es precisamente falta de conciencia en la persona que los está cometiendo.
que necesita precisamente tener la fuerza, tener la convicción y la voluntad de trascender el estado animalesco en que se encuentra. Cuando esa persona no actúa así es porque desafortunadamente, profesor, le falta conocer otros estadios de los niveles interiores de conciencia que le permitan tener la fuerza y la fortaleza para vencer el físico. Eso sabemos que así es, y no solamente en la mayoría de los seres humanos. Es más, por eso sabemos nosotros que mucha gente no le entra a esta ciencia, porque uno de los pasos más fuertes para dominar es precisamente controlar la bestia del deseo, que eso precisamente es lo que todos los seres humanos del común defiende. Bueno, otro detalle, amigo Osvaldo, con relación cómo se traiciona al Cristo, a través del verbo. El verbo es algo extremadamente peligroso, que nosotros lo utilizamos para señalar, para juzgar, y el maestro Samael enseña que el ser humano tiene en su cuerpo 5 centros de energía, y que el elemento que sostiene estos centros se llama el centro sexual. Cada vez que nosotros malgastamos cualquiera de estos centros, obviamente le estamos robando o estamos fornicándole a nuestro centro sexual esa energía, porque la estamos desgastando en explosiones de ira, de odio, de hablar cosas que no coinciden con la verdad que habla ese Cristo, afirmar cosas que realmente no tenemos la certeza de eso de que hablamos. Le estamos faltando respeto a ese Cristo a través del verbo, estamos fornicando, estamos matando a ese Cristo. Por eso, cuando uno entra en estos estudios, dice el maestro, debemos ser sinceros con nosotros mismos, no nos autoengañemos y no engañemos a los demás. Muchos creemos que engañamos a los demás, pero los demás son conscientes y saben que están equivocados. Sin embargo, no se atreve a darles afirmaciones. Entonces, en estos estudios, vuelvo y le repito, vamos a ver a quién le vamos a servir. O le servimos al Cristo o le servimos a los tenebrosos. Entonces, por eso dice el maestro, pues sencillamente, somos como ovejas lobos vestidos con piel de oveja. Tenemos que saber realmente y aprender a ser sinceros con nosotros mismos en cuanto a eso al Cristo. Ahora, si nosotros tenemos, dice el maestro Samael, cuando un discípulo tiene 10 años trabajando sobre sí mismo y duramente, por lo menos ya debe estar desarrollada la castidad y debe tener un porcentaje de conciencia libre. Yo me pregunto, ¿cuántos años tenemos en estos estudios? Y reflexionemos sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces le hemos faltado respeto a ese Cristo? ¿Qué hemos desarrollado nosotros íntimamente? Si hasta ahora no hemos desarrollado absolutamente nada, nos indica que le estamos sirviendo a la parte tenebrosa. No hemos hecho las cosas como realmente debe ser. Y a pesar de lo que nos subimos y dictamos una conferencia, nos colocamos en un púlpito hablando muy lindo de la gnosis, pero en el fondo somos más hijos de los tenebrosos que de la misma luz del mismo Cristo. Tener el Cristo en nuestro corazón es una exigencia donde el ser humano debe transformar su mente, debe transformar sus emociones, debe transformar sus instintos y sobre todo su lengua, porque este se convierte en un cuchillo fatal que apuñala a ese Cristo íntimo y que se pierde la relación con nuestra Madre Divina. Si somos sinceros, realmente debemos modificar, debemos desintegrar de nuestro interior nuestros propios agregados psicológicos. Es decir, aquellos estudiantes que no trabajan su parte psicológica, que no transmutan su energía sexuales, terminan inventando, se convierten en fanáticos y se convierten en mitómanos. Es un riesgo al cual todos estamos expuestos cuando dejamos simplemente de trabajar, cuando dejamos de autoobservarnos. Y la invitación es a que cada uno de nosotros, como usted decía, sea sincero consigo mismo y realmente vaya sobre su trabajo psicológico, cuidando su verbo, cuidando sus energías sexuales, las que prácticamente son la matriz donde se genera
todo nuestros procesos psicológicos. Donde se generan los peores errores es precisamente en la parte sexual. Y es allí donde nosotros de raíz cortamos y empezamos a trabajar. Además, amigo Osvaldo, la palabra gnosis significa conocimiento. Gnosis no significa el grupo tal o el grupo tal, porque eso se ha convertido también en un conflicto, de que alguno dice, gracias a Dios yo sigo a tal maestro, otro dice, gracias a Dios yo estoy en este grupo, gracias a Dios. O sea, ¿dónde queda la gnosis? Sería la pregunta. Vea, profesor, déjeme responderle un poco en cuanto a eso, y es lo siguiente. Desafortunadamente, cuando no se ha tenido precisamente contacto, cuando no se ha tenido experiencia precisamente con lo que es realmente la parte esotérica y la parte divinal, se incurre en muchos errores. Yo he conocido muchos estudiantes en mi corto trajinar por la vida, individuos que hemos compartido experiencias muy interesantes desde diferentes aspectos de la parte religiosa, y eso viene profundamente del ser de cada uno de nosotros. Por eso hay tantas religiones y hay tantos individuos, por ejemplo, capacitados para investigar, y es que precisamente la ciencia gnóstica es, en otras palabras, el sumum de la sabiduría. A la gnosis no es que se entra, sino que se llega cuando se adquiere el conocimiento. Esa es mi expresión, mi síntesis sobre lo que es la ciencia y la parte del conocimiento. A ella se llega cuando la persona adquiere el conocimiento, entonces llega a la gnosis de la sabiduría. Otra cosa es cuando decimos, no, yo soy gnóstico porque pertenezco a tal cosa y porque tal. No hay tal, porque resulta que no se es. Hay que lograrlo, hay que conquistarlo. Esto no es cuestión de, mire, por ejemplo, usted va a otros lugares, digamos de cualquier parte de Colombia, en cualquier lugar, y se encuentra con individuos con unas capacidades asombrosas que tienen, y usted se da cuenta internamente que tienen sus capacidades, y sin embargo conocen, pero hablan muy poco de eso, pero en sus hechos lo demuestran, profesor, lo demuestran. Y precisamente, ¿qué están haciendo ellos ahí? Entregando un conocimiento. Es más, usted a esos seres les pregunta de la gnosis y del maestro Samael, y le hablan precisamente, los conocen. ¿Quiénes son? Maestros de la logia blanca. Le pueden señalar con pelos y detalles a fulano, sutano y mengano, los conocen. Entonces, fíjese usted, no hay tal. Por eso nosotros nos da dolor precisamente ver cómo por estas alturas mucha gente armados precisamente con el vocablo de la gnosis han hecho y deshecho cualquier cantidad de vejámenes, que precisamente lo que se hace de esta manera es darle cada vez más látigos a nuestro Cristo, y precisamente sí, ciertamente a ese paso sí vendrá rápido, pero no vendrá como nosotros pensamos, vendrá con erupciones, volcanes, maremotos, terremotos, toda esa serie de circunstancias que nos la hemos ganado nosotros. Esperamos lo mejor, pero nada. Lo mejor se atrae con nuestros actos y nuestros hechos. Y nosotros les hablamos así para que sepan que nada, en esto no valen los disfraces, porque es que el mismo juez que nos juzga a encarnados y a desencarnados es la justicia cósmica, que siempre la tenemos como una lupa encima de nosotros. De manera que ¿de quién nos vamos a esconder? A alguien le preguntaba en tal cosa, en algún momento me dice, entonces decía, no, si no me escondo de Dios, ¿cómo me voy a esconder de los hombres? Ciertamente tiene razón, es que de Dios no nos escondemos nadie. Bueno, es bueno que reflexionemos sobre este tema muy interesante. Este tema que hemos realizado en el día de hoy, no estamos señalando absolutamente a nadie, sino señalando a esa parte interna, a ese ego que normalmente nos hace cometer los errores y que nos permite reflexionar realmente y reevaluar nuestro trabajo y este camino sobre la gnosis. La gnosis es lo más hermoso, es una luz que debe morar en cada ser humano, y realmente desafortunadamente lo hemos convertido en un ente donde nosotros vamos a seguir a otros, pero realmente no seguimos nuestro Cristo íntimo, que es el verdadero Salvador del mundo. Entonces le damos las gracias a todos nuestros radioescuchas por escucharnos, por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy, pues como siempre, les acompañó el hermano Osvaldo Valencia, la hermana Beatriz Fernández, y este es su servidor quien les habla, Tomás Tobar. Para todos, paz inverencial.